Señor presidente, señor secretario, ya hablaron los lambiscones. Nosotros hablaremos a nombre del pueblo de México. Si tuviéramos que describir el comportamiento de la economía en nuestro país con una palabra, esta sería mediocre. Si la descripción correspondiera al crecimiento, el adjetivo más apropiado sería nulo. A pesar de los cientos de miles de spots y de la propaganda gubernamental apologética del gobierno federal, los mexicanos reprueban su gestión económica. 73% están en desacuerdo en el alza de precios, 68% en la economía en general y 60% en la nula creación de empleos. Hablar de la política económica y fiscal del gobierno es hablar de un rotundo fracaso. Fracaso que es el resultado de la obstinación con que se ha conducido el país en los últimos 32 años por gobiernos priistas y panistas. Ambos tienen responsabilidad en el desastre económico de la nación. La reforma hacendaria ha sido terrorista, eminentemente recaudatoria y nociva para el crecimiento económico. En este gobierno se han roto todos los récords en aumentos presupuestales e incrementos de impuestos, los más altos en la historia del país. Casi 4.7 billones de pesos es el presupuesto proyectado para el 2015. Se gasta más, pero se crece menos. Esa es la gran paradoja. Nosotros votamos en contra de la reforma hacendaria, de toda, no como el PAN, que también votó la ley de ingresos y el Código Fiscal de la Federación, de todas de las 7 leyes. Y el tiempo nos ha dado la razón. Este gasto público no ha impactado el crecimiento económico en gran medida por los altísimos niveles de corrupción imperante. La corrupción no es, como dice el presidente Peña Nieto, y lo cito textualmente, un tema de orden cultural. En esa versión remasterizada de José López Portillo de que la corrupción somos todos. La corrupción la realizan pillos y traficantes, se alimenta de la impunidad y se alienta desde la cúpula del poder. Las reformas estructurales y en especial la reforma energética son un pasaporte a la corrupción y estas reformas contaron con las complicidades del Pacto por México. Por eso no le queda ahora a la derecha pretender lavarse la cara ante la coyuntura electoral. Son corresponsables de estas decisiones. Pasamos, señor secretario, del momento de México al tormento de México, al tormento de la corrupción. Por ejemplo, en el colmo de la impunidad, Amado Yáñez de Oceanografía es asesor informal del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que depende de la Secretaría a su cargo y fue presentado por el titular de este órgano el pasado 9 de junio en una reunión con acreedores de la empresa. Lo dijimos en la reforma energética y nunca se desmintió esta situación. No solo no se le ha castigado, sino que es inaudito que ahora sea asesor y se utilicen sus servicios. En reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda en el marco de la reforma energética, el subsecretario de Ingresos, Mesmacher, reconoció la incapacidad de la Secretaría a su cargo para fiscalizar todo el cúmulo de negocios energéticos que vendrían con las transnacionales petroleras. Estas operaciones privatizadoras, donde tendrá mucho que ver la Secretaría de Hacienda, traerán consigo más corrupción. Corrupción en los contratos, en las licencias, en la fiscalización, en las regalías, en los porcentajes de utilidad, tramos inmensos de corrupción como la que se avisora también en el negocio transeccional del aeropuerto de la Ciudad de México, donde los favoritos de este gobierno,
como la empresa que más contratos ha ganado, OHL, o personajes como Roberto Alcántara y demás miembros de la oligarquía surgida de este mar de corrupción, ya se frotan las manos. Estamos en el peor de los mundos. La función pública, como secretaría, se encuentra en el limbo y no existe la tan publicitada Comisión Anticorrupción. Y contamos, por otro lado, con una auditoría superior de la Federación debilitada. Hace un rato escuchábamos reproches entre el PRI y el PAN sobre con quién ha crecido menos el país. Esa es la discusión, triste discusión, con quién ha crecido menos. Se enojan en el día y duermen juntos en la noche. Por tercer año consecutivo se nos pronostica un crecimiento cercano al 4%. ¿Por qué habríamos de creerle respecto del futuro si han fallado en todos los pronósticos? Parece más un dogma de fe, esas metas irreales, un manoseo de cifras para seguir haciendo propaganda, o de plano una parodia que bien podríamos llamar atínale al crecimiento. Y no solo han fallado los pronósticos, sino que no hay una explicación convincente sobre las causas de ello. ¿Qué va a ser diferente hacia el futuro? Ustedes mismos nos dicen que los resultados de la reforma energética se van a ver hasta dentro de 4 o 5 años. Entonces, si no hay nada nuevo, ¿por qué el cambio tan drástico? ¿Acaso ahora sí funcionará la magia? ¿Cuáles son los cambios fundamentales que explican esta situación? ¿O en el 2015 volverán a ajustar trimestre tras trimestre las cifras económicas? ¿Están conscientes que su reforma fiscal, al quitarle dinero al consumidor, contribuyó a estancar la demanda? ¿Están conscientes que la misma reforma hacendaria no solo le quitó recursos para invertir al pequeño y mediano empresario, sino que también le quitó el ánimo de invertir? Nos parece, y lo decimos con franqueza, un acto de cinismo extremo decir ahora que con el paquete fiscal 2015 ya no habrá aumentos de impuestos, cuando con la reforma hacendaria aumentaron impuestos para 100 años. Y solo en lo que va de este gobierno han habido 22 gasolinazos. Una buena noticia para la ciudadanía sería echar atrás el aumento al IVA en las fronteras, o restituir el régimen de pequeños contribuyentes, o acabar con el terrorismo fiscal para la mayoría y los privilegios para unos cuantos favoritos del régimen. Señor secretario, quisiéramos además introducir un elemento en el análisis económico: la valoración del Producto Nacional Bruto. No solo el PIB o Producto Interno Bruto, que es la suma de los bienes y servicios que se producen en un país. El tema es muy relevante dada la creciente extranjerización del PIB nacional que su gobierno va a agravar con la reforma energética. Para que se entienda claramente el problema, pondremos un ejemplo por todos conocidos: la banca, la que tanto se exalta en la reforma financiera. Las utilidades de la banca en México están contabilizadas en el PIB. Por lo tanto, cuando aumenta el PIB, no tendríamos que alegrarnos, porque esto significa más utilidades, más comisiones y más intereses usureros de la banca. Este aumento solo beneficia a los grupos económicos extranjeros, a los dueños de dichos bancos, que concentran casi el 70% de la banca. Por esa razón, nosotros creemos que con el PIB petrolero, si este creciera, que lo dudamos, con la reforma energética, la pregunta es si crecería el Producto Nacional Bruto. O sea, si este crecimiento no solamente va a ser para los extranjeros, ¿cuánto va a ser para los mexicanos? Tramposamente, en los análisis económicos siempre se soslaya el Producto Nacional Bruto, que son los ingresos de los nacionales y no solo de los extranjeros. Concluyo, presidente.
Este gobierno es una mezcla de populismo endeudador y salinismo corruptor. En el 2014, el techo de endeudamiento fue de 650,000 millones de pesos y 10,000 millones de dólares. Para ahora están proyectando un endeudamiento de casi 600,000 millones de pesos y 6,000 millones de dólares. Esto sin considerar el Pemex Proa, el tercer rescate ominoso en la historia del país, con el cual se sellará la administración de Peña Nieto. Ya fue el Fobaproa, ya fue el rescate carretero y con Peña Nieto viene el Pemex Proa. Este régimen neoliberal, señor secretario, que usted representa, ha concentrado la riqueza y aumentado la desigualdad, siempre con la misma cantaleta de que tras cada reforma vendría la prosperidad. Y en realidad es que solo ha prosperado, como se llama ahora el nuevo programa gubernamental, Prospera, solo ha prosperado la camarilla de Enrique Peña Nieto y los grupos económicos que lo llevaron a la presidencia. México vive sus peores momentos, pero nosotros seguiremos dando la batalla, no claudicaremos, no nos vamos a rendir y no nos vamos a cansar. Es cuanto.